Hola a todos, bienvenidos a Calling Glass, bienvenidos al podcast, bienvenidos al club. Mi nombre es Álvaro, como siempre, y hoy en el podcast voy a hablar sobre las nuevas posiciones en el baloncesto moderno, en la NBA. ¡Nos vemos! Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Hoy quería hablar un poquito sobre el baloncesto actual, cómo ha cambiado en los últimos años y sobre todo qué posiciones existen ahora, porque yo creo que las posiciones antiguas, digamos, las posiciones clásicas, han cambiado. Y creo que esto pasó sobre todo después de la revolución del triple que instauró Stephen Curry al ganar el primer anillo con Warriors. Hasta entonces se decía que un jump shooting team, un equipo que se dedica a tirar, no podía ganar la NBA. Y los Warriors cambiaron esto. Los Rockets fueron el ejemplo de ir al 100% con esta teoría, aunque no consiguieron ganar, pero estuvieron muy cerca. Y creo que desde entonces el baloncesto ha cambiado y ya las posiciones típicas de base, escolta, alero, ala pivot y pivot no existen. O han evolucionado o no existen. A mi parecer ahora hay otras posiciones. Y ahora lo que importa, lo que prima, es el ritmo, 1, y el espacio, 2, spacing ofensivo. Es decir, poder jugar con un ritmo alto y poder extender el campo lo máximo posible para abrir la defensa. Los equipos no quieren jugar contra defensas plantadas y defensas cerradas. Es mucho más difícil, se han dado cuenta. En los 2000 veíamos un montón de posteos con la defensa colapsada, veíamos muchos unos para uno atacando para adentro, pero que era muy difícil porque no había espacio. Los ataques quieren jugar rápido, que la defensa no se plante, y si está plantada quieren evitar que se colapse. Incluso que en la NBA no existe que no se puede hacer zona en la NBA, pero aún así se pueden cerrar mucho y no quieren eso. Entonces, como digo, prima el ritmo y el spacing. Entonces, en este podcast voy a hablar sobre 3 nuevas posiciones que se han creado, digamos, en los últimos 10 años. Hay más. Si va bien, si funciona bien este podcast, a lo mejor, o si os gusta, hablo sobre ellas o en otro podcast, pero voy a hablar de 3 principales que he visto. Y voy a un poco evaluar a jugadores actuales en tanto y cuanto cómo de bien se ajustan a los roles de nuevas posiciones. No tanto si son mejores o peores en general como jugadores, sino cómo de bien hacen ese rol nuevo que existe. Por ejemplo, esta la hablaré, la digo ya, 3&D, ¿no? El triplista defensor, que es una nueva posición de los últimos 10 años, o una nueva definición de jugador. Voy a valorar a jugadores en lo bien que tiran y bien que defienden, no en lo bien que hacen otras cosas porque no me interesa. Creo que está quedando más o menos claro. Y la verdad es que pensando en esto, es interesante ver que en la NBA actual, si quieres jugar en la NBA actual, o sea, jugadores que quieran jugar en la NBA actual, tienen que ser muy, muy buenos. Y cuando hablo muy buenos, hablo de el mejor, o sea, de una plantilla de 15, que son los equipos de la NBA, tienen que ser mejor, segundo mejor o tercer mejor jugador en total. O si no, sale mejor a cuenta ser un especialista en una de las posiciones nuevas. Es mejor ser el peor jugador del equipo, pero ser el mejor tirador del equipo, que ser el cuarto mejor jugador del equipo, pero no tener o no destacar en ninguna especialidad actual, digamos. Creo que me he explicado bien, ¿no? Pero hay muchos jugadores que son muy buenos jugadores, pero que en esta NBA no juegan, porque su valor no es tan alto cuando se les acompaña, cuando no son el jugador principal del equipo. O sea, al lado de Curry, a lo mejor no necesitas a otro base anotador, porque no te suma. A lo mejor prefieres tener un jugador peor, pero un jugador que te pueda abrir el campo y defender, aunque sea mucho peor. Y esto se ve mucho. Hay muchos jugadores que son capaces de meter 50 puntos por partido y no juegan. Y los equipos prefieren jugar con un tío que defiende y tira y no hace nada más. Y a lo mejor pues el peor del equipo, repito, en general, o sea, si tú haces un ranking de quién es mejor, te saldría el último, pero como hace bien su rol, te suma más. Esto es un poco como la teoría del ajedrez, de que cuantas más damas tienes, más se reduce su valor.
tener una dama, bueno, esto es una teoría, pero tener una dama en una partida de no sé cuántas fichas hay. Pero la dama es el mejor con diferencia, la mejor ficha, la mejor pieza. Ahora, cuantas más damas empiezas a tener, su valor empieza a reducirse. Y es más, si tienes todo damas, casi no afecta porque tienes que sacrificar gente. No se está quedando muy claro esto, pero bueno, yo espero que quede claro. Entonces voy allá. Primera posición de la que quiero hablar en el baloncesto moderno es el manejador principal de balón. Se puede entender también como el base, pero creo que la posición de base ha cambiado un poco. Para mí el manejador principal del balón es el jugador que inicia el ataque del equipo, independientemente de su tamaño o de su posición tradicional. Es verdad que es como el base, pero ya no tiene que ser el jugador más bajito, no tiene que ser porque él sea el jugador que suba el balón, no tiene que ser porque ser el jugador que mejor bota, no tiene por qué. Aún existen bases tradicionales tipo Chris Paul, Mike Conley, pero también tenemos, por ejemplo, un manejador principal de balones, para mí, Giannis Antetokounmpo, que mide 2'10", 2'11". Luka Doncic, por ejemplo, o LeBron James. Son para mí, actúan en muchos momentos del partido como manejador principal de balón o como base, podemos decir, porque al final es casi lo mismo. ¿Y qué habilidad tiene que tener un, digamos, base moderno, manejador moderno? Una de las principales es ser capaz de anotar, sobre todo de triple. La capacidad de tirar de tres hace que la defensa esté pendiente de ti, que no te pueda flotar y le genera mucho espacio y muchas oportunidades al resto de tus compañeros. Entonces es muy importante poder anotar, pero sobre todo de tres. Poder anotar de dos o penetrando ayuda, pero no es clave para ser un base actual. Porque generalmente cuando anotas debajo del aro suele ser más para ti. No creas tanto. Cuando eres un arma ofensiva desde tres, la defensa tiene que estar pegada. Segunda habilidad, que es la más importante, es el pase. Visión de juego y habilidad de pase es la más importante si quieres ser el que crea, el generador de balón, el manejador principal, el base del equipo. Esto es lo más importante, el pase. No me detengo mucho aquí. Otra habilidad clave, también, aunque es difícil de definir, es la lectura de juego y de saber cuándo acelerar y frenar el ritmo de juego. En mi opinión, el ataque siempre funciona mejor en transición, en un ritmo alto, sin dejar que la defensa se plante, sin jugar contra una defensa estática. Y creo que hay que pasar el balón, sobre todo sacar el contraataque rápido, o sacar el balón después, aunque sea después hasta sacarlo rápido, me parece que tiene un gran impacto. Veo muchos jugadores que especulan mucho votando, que intentan encontrar el pase perfecto ya para dejar a su compañero completamente solo. Pero es que a veces creo que un pase sencillo, rápido, aunque no deja a tu compañero solo, crea un escenario nuevo en el cual el jugador que recibe el balón puede él mismo generar o crear una ventaja. No hay que siempre esperar o intentar tú crear la ventaja para tu compañero. Pues un pase bien dado simple puede hacer que la defensa cambie el escenario y la defensa puede cometer un fallo sin estar forzada. A veces simplemente mover el balón obliga a la defensa a moverse y es más fácil que cometan un error involuntario. Y la última habilidad el base del manejador es jugar el pick and roll. En el baloncesto actual, el pick and roll es una base del baloncesto moderno, especialmente en baloncesto estático. Y aquí la lectura de pases, de juego y la capacidad de pase es muy importante. Ser alto jugando el pick and roll y poder pasar por encima de la defensa es crucial para poder encontrar generalmente es el jugador que está liberado de la esquina. Y aquí la altura y el tamaño influyen mucho y benefician mucho al jugador que juega al pick and roll. Bueno, dicho estas habilidades, yo voy a decir quién o qué jugadores para mí encajan en el perfil perfectamente de base, de manejador principal de balón. Uno de ellos es, por supuesto, Tyrese Haliburton. Es, en tema de ritmo de juego, es el mejor, seguramente, el que más ritmo impone al juego. Es capaz de lanzar la transición muy rápida. Suelta el balón muy pronto a sus compañeros. Y eso ayuda mucho. Y aunque él no haga la asistencia, ayuda mucho a que se creen situaciones de ventaja. Y también, como he dicho antes, él tiene la amenaza del triple. Aunque sin ser un gran jugador, no es que sea un gran penetrador, ni tiene muchísimos movimientos, recursos, pero el triple lo tiene.
y por eso lo convierte en uno de los mejores manejadores principales, uno de los mejores bases de la liga, bases puros. Segundo jugador que tengo es Trae Young, líder de asistencias el año pasado en la NBA. Una gran visión, pases muy precisos, excelente jugador de pick and roll y también muy peligroso en ataque, él solo, con un step back y un tiro muy rápido que hace a la defensa estar muy pegada a él. Trae Young me parece un gran ejemplo de jugador, de gran manejador principal de balón. Cuidado, por eso aquí quiero remarcar una cosa. No estoy haciendo un ranking de mejores bases de la liga o de mejores unos de la liga. Estoy haciendo un ranking, no estoy hablando de posiciones, no es un ranking, de mejores jugadores que mejor hacen de manejador principal de balón en un equipo. Sin tener en cuenta, por ejemplo, la defensa. Trae Young es muy malo en defensa, pero aquí no lo estoy teniendo en cuenta. Estoy hablando solo de este rol. Otro jugador que hay que mencionar, Luka Doncic. A mi parecer, el mejor jugador de pick and roll de toda la NBA. Lee muy bien, siempre encuentra el almo abierto, que es lo que está en la esquina. Su tamaño le ayuda mucho a estos dos pases, lo que decía el pick and roll. Es capaz de, le salta al oído y es capaz de pasar por encima. Y también es capaz de atacar muy bien el mismatch si la defensa cambia el pick and roll. Esa es su arma, su mejor arma. Tiro, obviamente, también tira de 3, etc. Y hablando de pick and roll, hay que mencionar a otro jugador que también es de los maestros en el pick and roll. Es LeBron James. Aparte de pick and roll, también tiene una gran lectura de juego. Entiende muy bien lo que está haciendo el equipo rival y el suyo. Lee muy bien las defensas. Su habilidad de pase me parece espectacular durante toda su carrera. Más que en sí por su visión, que creo que su visión no es que destaque tanto, es más la habilidad de dar pases que él tiene, gracias a su físico, que otros jugadores no pueden. O sea, él es capaz de, por encima, por debajo, de un salto, de otro. Se mueve muy rápido, es muy fuerte, entonces creo que esa habilidad física le permite dar pases que otros jugadores no pueden dar. Entonces le quiero mencionar a LeBron como los mejores manejadores de balón principales. Y el último que quiero mencionar es la barba James Harden, porque para mí tal vez puede ser el jugador que mejor entiende a sus compañeros, sabe quién está enchufado y quién no, sabe dónde tiene que darse el pase, siempre jugando con mucha calma y mucha pausa, sin precipitarse, y siempre también sigue teniendo esta amenaza de tiro de 3, del step back mortal. Para mí el único punto en contra que le veo a Harden es que a veces le gusta demasiado jugar lento, le gusta demasiado pausar el juego, y creo que puede perder oportunidades en ataque por pararse demasiado. Esto es el único punto negativo que le digo a Harden. Y ahora, quería mencionar a jugadores que aunque son increíbles y juegan de uno, y seguramente son mejores que muchos de los que he dicho, no encajan también en este rol. Ya que hablo, por ejemplo, de Shai, como ya he dicho antes. Shai es más un anotador que un manejador principal de balón, aunque él maneja el balón, pero no hace la función de base puro. Otro jugador, por ejemplo, es Jalen Brunson. Igual, él juega de base, pero es principalmente un anotador. No es lo suficientemente rápido y alto para cambiar el ritmo de juego, jugar más rápido. No es capaz tampoco de, por su físico, de jugar el pick and roll y dar pases, encontrar jugadores abiertos. Entonces, bueno, por eso digo que no encaja en este rol de jugador. Otro que tampoco no, Damian Lillard. Lillard es un anotador puro y duro. Es mejor finalizador que mejor organizando juego. Y el último que quiero mencionar es probablemente el mejor uno de toda la liga, pero que no encaja en el rol de manejador principal, y es Stephen Curry. Curry hace daño con balón, pero hace mucho más daño a la defensa cuando está sin balón, él moviéndose sin balón. Y en cambio suele dejar a Draymond Green, como manejador principal. Y es como funciona mejor él. Por eso digo, bueno, sí, eso es. Voy con la siguiente posición en la NBA moderna, que es la posición o el rol de 3&D, defensor tirador. Seguramente será la primera posición de esta nueva era, la primera en que se habló. La idea de 3&D se lleva diciendo ya años, 10 años a lo mejor, desde que los Warriors empezaron. Claves aquí, pues poder tirar con grandes porcentajes, sobre todo en catch and shoot, después de recibir el balón, y sobre todo desde la esquina. Y segunda clave es poder defender a alto nivel, y aquí importa mucho físico y tamaño. Generalmente los jugadores tirando y buenos suelen ser aleros altos, que pueden defender tanto a jugadores exteriores como a jugadores
aleros o incluso algún jugador interior no muy grande. Aquí hay que olvidarse, estos jugadores no tienen por qué saber botar el balón, no tienen por qué saber pasar el balón, no tienen por qué saber finalizar cerca del aro. No importa. Aquí creo que hay mucha gente que confunde 3&D con defensores. Mucha gente, este jugador es un 3&D. Bueno, lo intenta. Es un gran defensor, no mete los tiros. Por ejemplo, hablo de Derrick Jones Jr. de los Clippers. Es un gran defensor, muy atlético, largo, como he dicho, versátil en defensa, pero los tiros no es capaz de meterlos a alto nivel. Otro caso es Carson Wallace, de Oklahoma. Igual, una peste en defensa, más bajito, pero para exterior está muy bien. Pero luego en ataque tampoco tiene buenos porcentajes de tiro. Históricamente, hay jugadores que empezaron esta nueva trend, de 3&Ds, que en realidad muchos, o a lo mejor este tipo de jugadores, este perfil, yo creo que empezó con los Rockets de Harden. Y por ejemplo, está Trevor Ariza, en un gran 3&D. Robert Covington también lo hacía muy bien este perfil. Y un ejemplo muy bueno es PJ Tucker, también de los Rockets. PJ Tucker es un tío que solo sabe tirar de la esquina y defender. Ya está. PJ Tucker en realidad a mi parecer, depende de su rol, puede ser un muy mal jugador. Si a PJ Tucker le pones a crear para otros, si a PJ Tucker le pones un equipo sin grandes generadores, PJ Tucker es un jugador nefasto. Lo que hace bien PJ Tucker es que si tienes un equipo bien formado, con gente que pueda anotar y crear, meter a PJ Tucker te multiplica. Esto es como lo que decía antes. Depende del escenario en el que le pongas, PJ Tucker puede ser el alfil perfecto para tu partida de ajedrez. Nunca va a ser, si le pones de dama va a ser malísimo. Pero si le pones en un rol específico, como es el de defensor y tirador, puede multiplicar la productividad de tu equipo en ataque y en defensa. Venga, vamos con jugadores buenos actuales 3&D. Otros, quería mencionar aquí a Paul George y Kawhi Leonard. Aunque no están en su prime, sobre todo en defensa, se les nota. Históricamente también han sido muy buenos 3&D y aún se les puede considerar, aunque yo creo que en defensa no son lo que eran. Otro jugador que destacó mucho para mí, a mi parecer, en los playoffs el año pasado fue Nicolás Batum. Es un jugador perfecto ejemplo de 3&D. Mete los tiros de 3 con un 43% de tiro el año pasado. Y luego es capaz de defender a gran alto nivel y capaz de defender a múltiples posiciones. Defendió hasta Jokic y defendía bases, defendía a todo el mundo. Muy bien. Otro ejemplo. Aaron Smith, de los Indiana Pacers. Especialista. En defensa, una peste. En ataque, triplista que no falla. 43% en el triple también. Ahora, le das el balón y no hace tanto. Otro ejemplo es Lugen Dort, que ahora sí es un 3&D. Cuando empezó la NBA no lo era. En 6 años ha pasado de tirar un 30% en triples cuando empezó a tirar 41% la temporada pasada. Ha pasado de ser un defensor a convertirse en un defensor y tirador. Otro jugador que me parece que encaja bien en este molde es Derrick White. Aunque yo lo veo más como un jugador mucho más completo, pero también es un buen ejemplo de 3&D porque ha tirado esta temporada 38% de triple, pero con muchísimo volumen, 9 por partido. Pero aparte también es un magnífico defensor. Es verdad, más para exteriores, pero uno de los mejores taponadores exteriores de la liga. Y luego quería comparar dos jugadores. Quiero hablar por un lado de Tatum y de Jaylen Brown, que para mí obviamente son jugadores fantásticos, y reducirlos a 3&D me parece poco. Se les queda corto, pero es verdad que son muy buenos 3&Ds, porque defienden en general muy bien y también son bastante buenos tiradores en catch and shoot. Pero en cambio aquí hay otros dos jugadores que juegan en los Knicks que a mi parecer para hacer de 3&D son mejores que Tatum y Brown. Y son por ejemplo OG Anunoby y Mikal Bridges. En general son peores jugadores que Tatum y Brown, pero como 3&Ds me parecen mejores. Son mejores defensores, los dos, OG y Mikal Bridges, y como tiradores están ahí. Entonces, para mí, en general, como molde para esta posición, esto es un ejemplo claro de que serían mejores OG y Mikal Bridges. Último jugador que quiero mencionar es el rookie, el
el rookie que tiene el rookie que tiene mucho hype, y es Cooper Flagg. Cooper Flagg me parece un muy buen ejemplo de un 3&D porque es un defensor magnífico, grande, atlético, largo, no pesado, y luego que tira bastante bien. Veremos si mantiene o si tiene buenos porcentajes en la NBA, pero parece que sí. La pregunta es si se convertirá en algo más, si podrá desarrollar su juego con balón o no. Pero como 3&D me parecía un jugador muy importante para esta liga. Y ahora voy a decir jugadores que no son tan buenos a 3&D, aunque son muy buenos. Igual que hice con manejadores de balón. Por ejemplo, Kevin Durant es un ejemplo. Él nunca ha sido un gran defensor 1-1, sí que ha ayudado mucho en cierre de aro por su altura. Y es un gran tirador, pero me parece que pese a ser un buen alero, no es un buen jugador 3&D ahora mismo. Otro ejemplo es Herbert Jones, de los Pelicans. Espectacular defensor, largo, mucha activación de manos, pero tira tan solo un 30% del triple. Entonces no es un 3&D. ¿Quién más? Dyson Daniels, igual de Atlanta. Lo mismo digo, un gran defensor, pero aún así le falta poder meterlas desde fuera. Y quería comentar una cosa más, y es que históricamente en los últimos años he visto muchos jugadores que han llegado como defensores a la liga y han sido capaces de evolucionar su tiro y convertirse en tiradores y defensores. Pero el paso contrario no lo he visto. Y nunca he visto un tirador, alguien que llega a la liga como un tirador, convertirse en un buen defensor. Y es que me parece mucho más difícil por tema físico y por capacidades atléticas, mecánicas, que es muy difícil. Aunque trabajes mucho, es muy difícil llegar a esos niveles. Entonces, bueno, me parecía una cosa curiosa, que se puede hacer el paso de defensor a 3&D, sí se puede hacer. El paso de tirador a 3&D me parece dificilísimo y no hemos visto a nadie, que no creo que veamos a nadie, por capacidades mecánicas del cuerpo físicas. Y paso ahora a la última posición del baloncesto de la NBA moderna que quiero hablar, y es el stretch big, ¿no? El grande abierto, se podría decir. Clave en este jugador es que puede hacer labores defensivas de pivot a un nivel, aunque sea medio o por debajo de la media. No tiene que ser bueno en defensa como pivot, pero puede hacer algunas funciones. Pero sobre todo lo importante es que pueda rebotear en defensa y que pueda tirar triples. Esto es lo importante para el grande abierto. Que sobreviva como pivot en defensa, que coja rebotes y que tire triples. Este jugador gana mucho peso dependiendo del quinteto o del equipo en el que esté. Si en su quinteto, si en el quinteto hay el jugador principal de ese quinteto es un penetrador, un slasher, que lo comentaré en otro podcast, otra posición nueva, un jugador que le guste finalizar cerca del aro, pues tener un tío grande que se pueda abrir es fundamental. O si ya tienes un tipo que no puede tirar, tener, por ejemplo, tienes un 3 o un 4 que no puede tirar, tener al 5, al center, que se pueda abrir a tirar, también es clave. ¿Qué más? Este prototipo de jugador, grande tirador, suele ser una espada de doble filo. ¿Por qué digo esto? Porque suele darte mucho en ataque, pero también suele hacerte mucho daño en defensa. Entonces hay que saber usarlo y usarlo con consciencia y teniendo en cuenta de cuáles van a ser tus debilidades y cuáles van a ser tus puntos fuertes. Originalmente este jugador no jugaba en la NBA. Este jugador no estaba bien valorado porque no hacía las funciones de pivot bien, no era fuerte, no era el típico jugador que podía postear, no era el típico jugador que podía defender a otros postes y proteger la pintura con imponerse en la pintura, no. Y en la NBA anterior, hace 20 años, no les gustaba a los entrenadores que los jugadores grandes saliesen a tirar. Creo que el primer jugador de este perfil, que marcó un poco una tendencia para los pivots, fue Dirk Nowitzki, que fue el primero que se abrió tanto. Es verdad que no tiraba tantos triples, aunque parece que sí, su juego era sobre todo en la media distancia, tirando de media distancia, media larga distancia, triples también, pero no tantos. Y a partir de entonces, y sobre todo a raíz, vuelvo a decir, de estos 10 últimos años, donde se ha desarrollado mucho y se ha empezado a usar mucho este tipo de perfil. Grande tirador. También creo que los Rockets fueron unos visionarios con este tipo de jugador. Y por ejemplo, uno de los jugadores que se me viene a la mente, de los primeros que vi así, fue Ryan Anderson, que jugaba al lado de Harden también. Y hacía mucho, sin ser un gran jugador, hacía mucho daño a sus equipos, a los equipos rivales. Ahora hay una era de jugadores que ya encajan mucho en este molde. Por ejemplo,
ahora mismo, actualmente, se me viene a la cabeza Porzingis. Perfil perfecto de grande abierto. 41% en triples. Igual. Otro ejemplo es Brook López. Ejemplo muy interesante. 37% de triples la temporada pasada. Y es un caso interesante porque Brook López, a mi parecer, llegó muy pronto a la NBA. Es decir, si Brook López... ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Brook López no se convirtió en un... No empezó a jugar abierto hasta los 28 años. En sus primeros 8 años en la NBA tiró a 0 triples por partido. En su año 9 empezó a tirar 4 o 5 por partido. Ahí cambió todo. Aún así, pese a eso, en sus primeros 8 años, estuvo 9-10 temporadas en los Nets. En esas temporadas se convirtió en el máximo anotador histórico de los Nets y fue una vez All-Star. Si hubiese llegado a la NBA 10 años más tarde, seguramente estaríamos hablando de un 10 veces All-Star, Brook López. Porque... Otro ejemplo, Karl Anthony Towns, el proclamado a sí mismo mejor grande triplista de la historia. Yo no estoy de acuerdo, creo que Dirk aquí detrás sigue siendo el mejor, aunque no se tira tantos triples, pero por la era en la que estaba. Pero también es un gran ejemplo de lo que he dicho antes de la espada de doble filo. Karl Anthony Towns en estos playoffs que han pasado ahora con los Knicks, ha habido partidos que ha ganado él solo, o que los Knicks lo han ganado gracias a él, y también ha habido partidos en los cuales Thibodeau le ha sentado en el banquillo en los últimos minutos porque les estaba haciendo mucho daño en defensa. Entonces, por eso digo el arma de doble filo. Te da mucho y te quita mucho dependiendo del contexto. ¿Qué más tenemos aquí de ejemplo? Pues Chet Holmgren, Víctor Wembanyama, son altos que pueden tirar. Quinten Post, un ejemplo un poco diferente, de los Warriors. Un no gran jugador, para mí un jugador bastante mediocre, bastante malo, diríamos, pero que debido a la condición de los Warriors, debido al estilo de juego de los Warriors, le han tenido que jugar bastante. ¿Por qué? Porque tenían tanto a Draymond Green, que es un no tirador, y a Jimmy Butler, no tirador. No se podían permitir jugar con más no tiradores. Entonces, pese a que en defensa sea peor que Looney o que Jackson Davis como pivots, les merecía la pena tenerle por el ataque para poder abrir el campo, y en defensa, aunque lo hiciese mal, cumplía y más o menos cogía algún rebote. Entonces, por eso jugaba Quinten Post, y es un ejemplo muy bueno de grande tirador, y de que un jugador sin ser bueno, si ya es especialista o si hace un rol de los actuales muy bien o más o menos bien, puede jugar en la NBA. Otro último ejemplo que voy a decir, pues Miles Turner, el nuevo sustituto de Brook López en los Bucks. Otro ejemplo claro también de grande tirador. Y esto era un poco el tema de las nuevas posiciones en el baloncesto actual, en la NBA actual. Creo que tengo más posiciones pensadas, tengo más roles en la cabeza, creo que hay más roles en esta NBA, creo que no son 5 solo, no son base escolta, alero y a la pivot y pivot. Hay más, como he dicho ahora, he comentado en este podcast, un manejador principal o base puro, podemos decir, es la única que sí que se parece bastante. Luego he dicho 3&D, defensor tirador, defensor triplista, y luego he dicho el triplista alto, ¿no? Stretch big, el jugador grande que abre el campo. Es verdad que este último ya existía, ha ido existiendo estos años, ya ha habido jugadores buenos que pueden tirar, pero no se lo usaba tanto. Y dicho esto, paso a la siguiente sección del podcast, que es Sé lo que hicisteis. Y ahora voy a viajar al pasado, como siempre, a comentar algo que pasó por estas fechas, pero en un tiempo histórico pasado en la NBA. Y esta vez viajo 9 años atrás, al 2016, al 13 de julio de 2016, que es cuando uno de los jugadores más grandes y más silenciosos de la historia de la NBA dijo adiós. Ese día, el 13 de julio de 2016, Tim Duncan anunció oficialmente su retiro después de 19 temporadas con los San Antonio Spurs. No hubo conferencia de prensa, ni una gira de despedidas, ni lágrimas en la cancha, solo un comunicado del equipo y una sensación de cierre perfecto. Duncan se fue con 5 anillos de campeón, 2 MVPs de temporada regular, 3 MVPs de las finales y un legado forjado en eficiencia, humildad y una ética de trabajo implacable. Desde que llegó como número 1 del draft en 1997, los Spurs ganaron al menos 50 partidos en 18 de sus 19 temporadas jugadas.
y fueron sinónimo de consistencia, defensa y juego en equipo. En una era de superestrellas carismáticas y titulares escandalosos, Duncan fue el anti-ego, callado, letal y absolutamente dominante. El 13 de julio de 2016 no solo se retiró un jugador, se cerró una era. Y con esta historia de Tim Duncan, aquí se va a quedar el podcast por hoy. Hoy en el juego, estaba pensando en hacerlo, pero a lo mejor lo hago la semana que viene. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el podcast. Espero que el verano vaya bien. Y nada, aquí lo dejo. Comentarios, críticas, ideas, por favor, mandadlas. Y nada, un saludo y hasta luego.